Hola estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de Estudios Sociales y Cívica de este día en la cual damos inicio a los contenidos de repaso que vamos a estar desarrollando con la finalidad de que ustedes puedan recordar y tener presente lo que estuvieron viendo el año anterior para que puedan tener ese conocimiento reciente y abordar de una mejor forma los contenidos ya correspondientes a este grado. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el contenido de principales características del medio geográfico y fundamentos geoeconómicos de El Salvador y Centroamérica. Es importante que nosotros manejemos algunos conceptos fundamentales para poder entender el contenido como lo es el concepto de geografía, el concepto de geoeconomía, que ya lo vamos a estar eh, visualizando. Muy bien, tenemos acá lo que es el concepto de geografía, que nos dice que es la ciencia que estudia las características de la Tierra en relación con la sociedad y más específicamente con el ser humano. Sabemos que dentro de la geografía se encuentran muchos elementos naturales, como lo puede ser eh, el agua, los cultivos, los animales, la flora, eh, que las montañas, los volcanes, las mesetas, los valles, entre otros. Entonces nos dice que la geografía es la que se encarga de estudiar cómo esos elementos terminan por influir e incidir en la vida del ser humano. Eh, Como por ejemplo, podemos tomar un caso de una persona que se dedique a la agricultura. No es la misma influencia que tiene lo que es el aspecto natural o muchos elementos naturales eh, con una persona que no se dedica a eso, que se dedique, por ejemplo, a las ventas. Entonces, esta ciencia nos ayuda a comprender de una mejor forma cómo los elementos naturales que ya mencionábamos van influyendo en la vida de las personas de acuerdo a la posición que ellas tienen en la sociedad. Muy bien, nos dice acá que se pueden identificar dos grandes ramas de la geografía, como lo son la geografía física y la geografía humana. La primera de ellas nos menciona que estudia aspectos estrictamente físicos, como lo pueden ser el clima, la geología, la geomorfología, la hidrología y la vegetación, que nosotros sabemos que esos elementos están estrictamente relacionados con la vida diaria de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos condicionan. El clima condiciona nuestra forma de eh, vivir nuestro día a día. De igual forma, la vegetación condiciona nuestras formas de vida. Entonces, la geografía humana es cuando entra en juego para tener diversos elementos que apoyen a el estudio de esta influencia que tienen los elementos de la geografía física. Tenemos lo que es la economía, la cultura, la población y la historia, que son elementos que ayudan a identificar cómo se relacionan muchos de los elementos físicos, de los aspectos físicos con el ser humano. Y si se fijan, todos estos elementos que se nos mencionan acá poseen una relación unos con otros, aunque nos pareciera que no tienen ningún tipo de vínculo, sí lo tienen. Por ejemplo, si nosotros tomamos el clima con la cultura, podemos decir que la cultura muchas veces se ve condicionada por el tipo de clima de un lugar. Acá en nuestro país, normalmente estamos acostumbrados a un clima cálido, eh, más calor que frío. Por lo tanto, nuestra vestimenta, que es parte de la cultura, eh, no es ni demasiado abrigada ni demasiado eh, descubierta, sino podríamos decir que nuestra vestimenta como salvadoreños es
relativamente normal, ya que vivimos en un país en las cuales las condiciones climáticas son neutras, es decir, no pasamos eh, sufriendo demasiado calor ni tampoco demasiado frío, pero si tuviéramos que inclinarnos, pues suele hacer más calor que frío, pero el punto es que eso incide en la forma en la cual nosotros nos vestimos, que es parte de la cultura, y así es como podemos entender que todos estos elementos van relacionados unos con otros, siempre con el objetivo de ir viendo cómo inciden en la vida del ser humano. Muy bien, también vamos a estar revisando lo que es la geografía de Centroamérica. Nos dice que eh, se le llama de ambas maneras, ya sea América del Centro, América Central o Centroamérica. Es un subcontinente que conecta América del Norte con América del Sur y que está rodeada por los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es importante saber también que eh, Centroamérica se encuentra dentro del continente americano y que hay otros cuatro continentes, el continente asiático, el continente europeo, el continente africano y el continente oceánico. El continente americano es el segundo con mayor extensión territorial. Y en cuanto a la geografía, principalmente a la geografía física, es uno de los continentes en los cuales podemos encontrar mayor variedad. Incluso eso lo podemos aplicar acá a nuestro país, cómo podemos pasar en un mismo día de un departamento, ejemplo Chalatenango, a otro departamento, San Miguel, y sentir dos climas totalmente diferentes. Eso es por las condiciones que se presentan en nuestra región que terminamos por evidenciar ese tipo de variedad. Muy bien, tenemos acá el concepto de geoeconomía que nos dice que es una rama de la geografía que se encarga de estudiar y analizar los aspectos económicos con relación a su medio ambiente. Es importante saber que este concepto o esta disciplina de la geoeconomía es una dependencia de la geografía. Es decir, es la disciplina que le ayuda a la geografía para poder estudiar y analizar, como bien nos menciona acá, lo que son aspectos económicos con el entorno natural del ser humano. A lo largo de la historia, el ser humano se ha ido adaptando a diversos cambios climáticos que se le han venido presentando. Y eso no solo es a largo plazo, esos cambios nosotros también los podemos evidenciar a corto plazo. Es decir, nosotros todavía seguimos adaptándonos a eh, lo que muchas veces el medio ambiente nos termine por condicionar. Si una familia salvadoreña, por ejemplo, vive en una zona rural, se va a adaptar a las condiciones eh, que le permitan su entorno. De igual forma, si viven en una zona urbana, es decir, en la ciudad, se va a terminar adaptando a las condiciones que el entorno le termine presentando. Muy bien, nos dice que los geógrafos se interesan no solo por dónde están las cosas, sino por qué están situadas en donde se encuentran y la naturaleza de los procesos que afectan a consumidores y un conjunto de establecimientos de producción dentro de algún espacio definido. Muy bien, nos menciona que los encargados de estudiar este tipo de aspectos que ya hemos venido mencionando no se interesan solo por estudiar un fenómeno en sí, sino se interesan también por saber la causa de dicho fenómeno. Acá nos habla más acerca de lo que son los consumidores y eh, los lugares de producción. En cuanto a los consumidores, que estos somos todos,
nos menciona que son móviles, mientras que los establecimientos son lugares fijos. Los consumidores se desplazan para consumir bienes y servicios. Ahí tenemos dos conceptos que es importante que ustedes los tengan claros. Los bienes hace referencia a un producto en específico que nosotros podamos comprar. Por ejemplo, un bien sería un celular. Otro bien sería que un cuaderno. Mientras que los servicios hace referencia a eh, los que recibimos en casa, por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica, entre otros. Aunque en ocasiones nos dice que son los productos los que se mueven desde el lugar de producción hasta el consumidor. Es lo que nosotros conocemos como entrega a domicilio, y eso también lo podemos evidenciar en nuestra realidad, como muchas empresas hacen entrega hasta la puerta de nuestra casa prácticamente. Pero lo normal es que el producto y el consumidor se muevan hasta un lugar de encuentro. Casi siempre se da que es el consumidor quien debe movilizarse hacia eh, el establecimiento para poder adquirir algún producto. Pero ahora en día, más con la situación actual que vivimos, es más usual que antes que hayan este tipo de situaciones, es decir, las entregas a domicilios. Teóricamente nos menciona que en una economía de libre mercado, la demanda y la oferta se reflejan en los precios, pero ya vamos a ver cómo esto se ve influenciado por lo que ya hemos estado mencionando. Cuando hablamos de libre mercado, hace referencia a que cualquier persona puede comenzar a vender un producto o ofrecer algún servicio y puede colocarle el precio que mejor le parezca, pero ya vamos a ver que siempre se ve condicionado por otros aspectos. Muy bien, nos dice que, pero si introducimos la variable espacial, muy bien, nos dice que si introducimos la variable espacial, es decir, el espacio en donde se encuentre ya sea un consumidor o un establecimiento, debemos tener en cuenta el coste del desplazamiento, tanto del producto como de los consumidores. Actualmente es un poco más habitual, como ya lo mencionábamos, que se den entregas a domicilio, pero se suele ofrecer o se suele pedir a cambio lo que es una remuneración económica por las entregas a domicilios, que se mide tanto en dinero como en tiempo empleado en el traslado. Muchas empresas están aplicando esos dos factores para eh, poder definir el precio a cobrar por las entregas de ese tipo. Muy bien, ya para ir finalizando tenemos acá lo que son algunos, algunos indicadores de nuestra región. Nos dice que las cuencas de los ríos caudalosos son aprovechadas para la construcción de presas hidroeléctricas. También nos menciona que las zonas costeras generan actividades como la pesca, el turismo y proyectos de infraestructura, como muelles artesanales y puertos. Es decir, muchas veces se aprovechan los elementos naturales para generar una mayor economía. También nos menciona que en las planicies se establecen zonas francas, industriales, comerciales y residenciales, que potencian la construcción de vías de transporte. De igual forma nos menciona que las cordilleras y cadenas montañosas propician el desarrollo agrícola, turismo rural, floricultura, apicultura, entre otros. Las zonas que poseen riqueza en el suelo, precipitación suficiente de lluvias por año y buen clima son usadas para la agricultura intensiva, es decir, muchos de los elementos naturales, como ya decía, terminan siendo aprovechados para generar una mejor y mayor economía. Nos quedamos hasta aquí entonces, nos vemos en la próxima clase. Adiós.